hablando de superar limitaciones, Belén, te quiero presentar a un joven de 21 años que nos sirve de ejemplo no solo a los hinchas de fútbol, sino a cualquier paraguayo. Hablamos de Pablo Acosta, un joven de 21 años que mora en Capiatá y que demuestra de esta manera cómo, a pesar de las limitaciones, uno puede y debe seguir sus pasiones. Por causas de la vida, ¿verdad? Por decirlo así, sorpresas de la vida, tuvimos un accidente en donde mi amigo falleció y yo quedé con vida, por supuesto, ¿verdad? Yo tuve una lesión medular a la altura de la T11 de mi columna que en estos momentos no me permite mover ni sentir las piernas. Un cambio muy brusco en nuestras vidas, que de repente uno piensa que no le va a pasar, pero nunca podemos hablar de esa forma. Él es Pablo Acosta, un joven de 21 años. Vive en Capiatá y desde hace 2 años enfrenta una discapacidad física a raíz del accidente que sufrió. Él es un fanático del club guaraní. Él no solo duerme con la casaca puesta, sino pese a estar en silla de ruedas, casi nunca falta a un partido del aborigen. Desde que tengo memoria futbolera, por ejemplo, sí me acuerdo que desde chico ya en la cancha me acuerdo, muchos partidos. Pero su amor hacia el legendario no es casualidad. Esta pasión se comparte en familia. Hermano, primo, sobrino, nieto, somos aborígenes, legendarios. Incomparable. Pasión. Esa es mi vida. Sí, ese es un... Ir con Pablo. Sí, yo de chiquitito lo hago, sí. El joven ve con optimismo su recuperación. En la cancha es conocido y pese a que los estadios de nuestro país no son inclusivos, nunca falta un hincha de guaraní que lo ayuda a subir las gradas. Él se siente afortunado y agradecido. Y sí es cierto también que la gente que te ve ya te miran como un ejemplo, te dicen fuerza. Y ahora que el equipo está bien, más aún el público se siente el calor, el cariño y es impresionante la verdad y le doy muchas gracias al Club Guaraní y también a la hinchada en especial. Está claro que para esta familia Guaraní avanza un paso más en su historia, pero no solo para convertirse en el tercer equipo paraguayo en disputar la final de una Libertadores, sino quedarse con la gloria continental. Con el correr de las horas, la expectativa de Pablo y su familia crece. Por lo menos hoy, para los Acosta está prohibido perderse el encuentro entre River de Argentina y el legendario Guaraní. Eso sí, Pablo lo vivirá de cerca. ¿Vas a estar en la cancha? Sí, claro que sí. No dudaste nada. No, ese partido no me va a perder ni por nada. Ni si se acaba la entrada ya. Sí o sí tengo que entrar. Tenés que entrar, ¿verdad? Sí. Como sea.